Amigos, volvemos con el cuarto bloque de Uruguayos la entrevista. Alejandro Sánchez con nosotros. Y te había interrumpido y me estabas contando. Bueno, otra de las cláusulas que establece el TISA es la del trato nacional, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del trato nacional? Bueno, quiere decir que un país puede decidir, como el Uruguay lo ha hecho, promover una actividad determinada de la industria nacional, porque le parece que es interesante que ese sector industrial, ese sector comercial se desarrolle y por tanto el país lo protege, como hacen las potencias centrales, por ejemplo, con la protección a lo que tiene que ver con la agricultura, que es la que discutimos y no quieren levantar, que son los subsidios agrícolas. Esa situación que el Uruguay genera, que puede ser justamente la promoción de inversiones, la promoción y la exoneración de impuestos para algunas áreas de servicio, por ejemplo el software en Uruguay, que es un servicio, ha sido una empresa o una actividad empresarial que el Estado uruguayo ha promovido con una batería muy grande de políticas públicas. ¿Por qué? Porque le interesa que haya ese tipo de empresas, porque le interesa que se desarrollen, porque incorporan valor, tecnología, conocimiento a la matriz productiva del país, generan trabajos calificados y eso es bien interesante para que el país se desarrolle. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice el TISA es que un país que firme el TISA no puede darle un trato diferencial a una empresa nacional, a una pequeña y mediana empresa nacional, a una cooperativa, ¿no? Como hay una serie de promociones en Uruguay, porque ese trato que le da a esa empresa se lo tiene que dar a cualquier empresa transnacional de cualquier país que ingrese en el tratado. ¿Qué quiere decir esto? Las exoneraciones impositivas que yo hoy le otorgo al sector del software, que el Estado uruguayo hoy quiere promover, por ejemplo, las cooperativas y la economía social y le otorga determinadas exoneraciones fiscales, se las tiene que ofrecer en igualdad de condiciones a cualquier empresa perteneciente a los países que firman el TISA. Quiere decir que una empresa transnacional tendría los mismos beneficios. Los mismos beneficios que cualquier empresa pequeña del Uruguay. Y creo que esto es bien interesante porque el Estado necesita incentivar determinados mercados y que logren tener competitividad. Y para eso, inicialmente, una empresa o un emprendimiento tiene un periodo de riesgo que debe de alguna manera compasarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y bueno, el Estado lo que hace le genera determinadas exoneraciones fiscales y determinadas políticas de protección y promoción para que ese sector se desarrolle y en el futuro pueda competir. Ahora, con estas cláusulas de trato nacional, esa política no sería posible y por tanto tendríamos que darle las mismas condiciones a todos. Con lo cual, se pierde primero una herramienta de política pública central. Segundo, vamos a poner a competir al 90%. Si nosotros pensamos, el 90% de las unidades económicas del Uruguay son pequeñas y medianas empresas, no son grandes. Este es un mar de pymes. O sea que las pymes del Uruguay van a competir en igualdad de condiciones con multinacionales que tienen, no 100, 1000 veces mayores capacidades y mayor tamaño que cualquier otra empresa. Con lo cual puede barrer claramente, con este tipo de cláusulas, se barre justamente una política centrada en el desarrollo de algunos sectores y puede perder elementos de competitividad cualquiera de esas empresas. Con lo cual nosotros pensamos de que ese tampoco es una cláusula que sirva a los intereses del país. Y si uno piensa además, esto tiene un componente superior. Nosotros pertenecemos al Mercosur. Junto con Paraguay somos los únicos miembros del Mercosur que estamos sentados discutiendo el TISA. El resto de los miembros del Mercosur no están allí. Ahora, el Mercosur es un acuerdo comercial, hay determinados protocolos que se firman entre los países a efectos de otorgar beneficios para la promoción del comercio en la región. No nos olvidemos que más allá de los problemas que tiene el Mercosur, que sabemos que los tenemos, que siempre están presentes, y esta discusión, a mí me gusta decir que los dos vecinos que tenemos, que son grandes, muy grandes, nos quieren un montón, entonces cuando nos abrazan nos ahorcan, ¿verdad? Entonces, esta es una discusión permanente en el Uruguay, pero uno cuando mira se da cuenta de que es a los vecinos, es al Mercosur, a quienes les vendemos nuestros productos manufacturados, es decir, los que le incorporamos mayor trabajo, mayor tecnología, mayor conocimiento y por tanto donde están los trabajadores más calificados. Es decir, que en una estrategia de desarrollo serían los sectores que yo quiero incentivar. En este caso, al pertenecer al Mercosur y haber generado estas condiciones para promover el comercio dentro de la región, firmar un TISA implica que a las empresas transnacionales de los países que están negociando el TISA le tenemos que ofrecer las mismas condiciones que le hemos ofrecido en los protocolos a lo que ha sido la construcción del Mercosur. Con lo cual ese es otro componente bastante delicado porque atenta contra la integración regional
que debería ser la base de nuestra política para negociar en el futuro. Y un último elemento que quiero poner, hay muchos más, pero un último elemento que es importante. Cuando uno va a estos ámbitos de negociación que se generan en Bruselas, que se generan en el marco de la OMC, se establecen muchas mesas de negociación. Muchas mesas de negociación donde, bueno, una mesa habla del trato nacional, otra mesa habla de las regulaciones internas, otra mesa habla del comercio del software, otra mesa habla, ¿verdad? Entonces, eso implica tener un staff negociador muy importante y capacitado para estar participando en todas las mesas al mismo tiempo, defendiendo los intereses del país. Luego después hay una plenaria que se pone en común. Ahora, si uno no está en la mesa negociando el interés del país, está difícil. Las potencias centrales ponen 10, 12 personas calificadísimas para negociar los intereses de su país en cada una de esas mesas. El Uruguay es un país muy pequeño. Nosotros tenemos una cancillería muy profesional, pero en realidad tiene enormes dificultades para poder sentarse a negociar en estas áreas, además donde no tenemos conocimiento, como hablábamos recién hoy. La producción de conocimiento de esta área generalmente se genera en el exterior, en los países centrales. Entonces tenemos falta de información y falta de recursos humanos para poder negociar en todas esas mesas el interés nacional. Entonces es muy difícil para un país como Uruguay, pequeño, ir a negociar. Imagínense, la Unión Europea está sentada en pleno negociando ahí, representando a todos los países integrantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, todos los países de la Alianza del Pacífico, Japón. Sí, Japón. Estamos hablando de países que tienen un volumen importante, grandes intereses y que se han sentado ahí con equipos técnicos muy fuertes, y el Uruguay tiene enorme dificultad para negociar. De ahí la importancia de que cuando uno va a negociar en el mundo, el Uruguay tiene que ir con la región, porque necesitamos de Brasil, necesitamos de Argentina, primero para adquirir volumen, porque nosotros somos 3 millones, precisamos adquirir volumen, pero también para adquirir materia gris y materia pensamiento crítico a la hora de poder defender el interés que estamos discutiendo. Y eso no lo estamos haciendo en el TISA, porque estamos solos ahí. Entonces yo creo que estamos en muchas desventajas para firmar un TISA. Argentina y Brasil dijeron no. Argentina y Brasil, Brasil principalmente ha dicho: nosotros al TISA no vamos, porque para nosotros el sector servicio es un sector estratégico, es un sector que va a seguir creciendo en el mundo, en el comercio mundial, es un sector que en realidad cada vez adquiere más relevancia en el comercio internacional, y para nosotros es un sector estratégico que no lo vamos a liberalizar y vamos a seguir teniendo políticas soberanas sobre este sector y lo vamos a seguir incentivando. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que pueden surgir de dejar de lado el TISA? Bueno, es verdad que lo que se está discutiendo en el TISA representa aproximadamente un poco más del 60% del comercio, o sea, los países que están sentados ahí representan un poco más del 60% del comercio de servicios del mundo. Y es verdad que lo que se puede acordar ahí con respecto a normas para regular, luego, porque es parte de la estrategia del TISA, es discutir en el TISA, eso sin el capítulo agrícola, acordar con esos países y luego introducirlo en la OMC. ¿Verdad? Porque el TISA es un ámbito... Es el paso previo. Es el paso previo, ¿verdad? Entonces hacen un acuerdo ahí, luego lo llevan a la OMC para, de alguna manera, registrar. Entonces, uno de los problemas, ¿cuál puede ser? Bueno, puede ser el no estar en la mesa, es no incidir y no conocer cuáles son las propuestas. Es muy difícil que Uruguay, con 3 millones de habitantes, le diga a Estados Unidos: no, esto no lo vamos a firmar, sacalo del acuerdo. Es muy difícil, no quiere decir que no se pueda lograr. Uruguay debería tener una política de alianzas en el marco de la OMC, como lo viene haciendo con el G20, que son justamente, o con los BRICS, que son los países en vías de desarrollo, Brasil, India, China. De alguna manera esos países han incorporado una agenda diferente en el marco de la OMC y en el mundo, y debería ir generando alianzas para frenar esto. Quizá uno de los problemas que va a tener, porque esto hay que discutirlo así, evidentemente, ese 6% de la oferta exportadora nacional, que eran los servicios no tradicionales que ofrece el Uruguay, es un 6% que ha tenido crecimiento, pero que ha tenido limitaciones para acceder a los mercados. Claro, sí. ¿Verdad? Evidentemente hay dificultades para acceder a los mercados. Ese 6%, si nos vamos del TISA, va a quedar en la situación actual, que es las dificultades que tiene para seguir expandiéndose. Entrar en el TISA le permitiría a ese 6% obtener mayores ganancias. Pero en cualquier negociación comercial hay quienes ganan y quienes pierden. Y el país lo que tiene que ver es si va a beneficiar al 6% de su menú exportador o si va a trabajar y centrarse en el 94% restante. Y esa es la discusión. Ahora, ese 6% que nosotros tenemos de exportación, que en realidad sería el gran beneficiado de firmar un TISA, también es bueno decirlo, goza de una serie de beneficios importantes en el país, porque de ese 6%, más del 70% de los emprendimientos
que llevan adelante servicios profesionales no tradicionales se realizan en zona franca. Es decir, en un régimen de promoción total, donde en realidad tienen exoneraciones impositivas muy grandes. Es decir, el Uruguay viene promoviendo ese sector y el crecimiento de ese sector es producto de que el Uruguay lo ha promovido. Entonces, de alguna manera me parece que ese puede ser el elemento, digamos, en contra de no firmar un TISA, pero uno tiene que poner en la balanza todo el peso de lo otro, la imposibilidad de regular hacia el futuro, el asunto de poner en competencia a todas nuestras empresas públicas entrarían, y eso sería una gran dificultad. Entonces yo creo que en realidad es muy inconveniente para el país en su conjunto. Para un sector pequeño, siempre en cualquier acuerdo, cualquier comercial, siempre para uno es bueno. Sí, el tema es que ver cuánto hay en una balanza y cuánto hay en la otra. Alejandro, te agradezco inmensamente esta charla, sobre todo porque es muy importante desideologizar el tema y hablar de plata con respecto a esto. Y ha sido una charla estupenda. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, estamos a las órdenes. Volvemos en una semana con otro programa de Uruguayos La Entrevista.